El Banco Herrero les ofrece el resumen del reportaje de la etapa de hoy de la Vuelta a Asturias. Muy buenas tardes, este es el perfil de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias. Llanes Avilés, 183 kilómetros de recorrido, con un puerto de tercera en la primera mitad de la etapa y con un perfil sinuoso con 3 dificultades montañosas en los últimos 20 kilómetros de esta jornada. Se pasó el protocolario control de firmas en el inicio de la etapa en Llanes, donde el sol lucía afortunadamente de forma maravillosa, permitiendo que los corredores se recuperaran después de la lluvia que a lo largo de toda la jornada de ayer había castigado la marcha de los corredores. Se rodó bastante deprisa en los kilómetros iniciales de la etapa, haciendo prever que podría ser esta una disputada como lo fue la de ayer en los kilómetros iniciales de la jornada. Pero nada más cubrirse los primeros kilómetros de esta tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias, los corredores comenzaron a tomarse las cosas con tranquilidad, cumpliendo un promedio muy poco superior a los 37 kilómetros por hora en el final de la etapa. Por lo tanto, en esta mañana soleada pudieron los corredores disfrutar de las maravillas del paisaje por donde discurría la etapa en el día de hoy, casi todo el tiempo pegado a la cornisa cantábrica. En Ribadesella, en el kilómetro 29 de la jornada, estaba la primera meta volante, donde Miguel Ángel Iglesias del Mavisa se impone a Mauricio Fondries del Panasonic y a Juan Carlos González Salvador, también del conjunto que dirige Faustino Rupérez. Desde entonces, tranquilidad absoluta, algunos mínimos intentos de demarraje en la cabeza del pelotón que rápidamente son controlados por los equipos interesados en que no sucediera nada en la etapa de hoy. El Paternina, con la colaboración del PDM, eran los encargados de controlar la carrera. En el kilómetro 52 está el sprint especial de Colunga, donde Mauricio Fondries se impone a Ochaíta y a Esparza. Son los hombres que están disputando, casi todos ellos, estas clasificaciones que a lo largo de la vuelta tienen como significado fundamental el poder subir cada día al podium, lo cual publicitariamente es muy rentable para todos los equipos. En el kilómetro 77 está la primera dificultad montañosa de la jornada, Alto del Pedroso, donde Ripoll se impone a Jesús Rodríguez y a Miguel Ángel García. En el descenso el pelotón se anima un poco, se rueda casi todo el tiempo por carreteras bastante buenas en el piso, y esto permite que los corredores comiencen a coger velocidades en algunos instantes de la prueba. Hay intentos de escapada de hombres que buscan su protagonismo en esta Vuelta Ciclista a Asturias, pero que, como decimos, con el control del Paternina Don Zoilo, que defiende el maillot amarillo de Decker, y del PDM, que defiende el teórico de Breuking, no se consolidaban las escapadas. Este es un pinchazo de Mauri, el ganador de la Vuelta Ciclista a España. En el kilómetro 102 se pasa por Gijón, donde está un sprint especial en el que Esparza se impone a Ochaíta y a Pello Ruiz Cabestany. El pelotón continúa su marcha compacta, camino de Avilés, por donde se pasará en primera instancia antes de la finalización de la prueba, cuando todavía quedarán bastantes kilómetros. Hay un intento de escapada a cargo de Llaneras de la 11, Bernardo González del Kelme, al que se le une a continuación, como estamos viendo, el corredor Otero del equipo Mavisa. Es el primer intento un poquito serio de la jornada, aunque apenas dura unos kilómetros y son rápidamente neutralizados por el pelotón. Era, como decimos, el primer paso por Avilés, donde instantes después estaría situado el final de la etapa. En Pravia, kilómetro 152 de la etapa, meta volante, donde Iglesias y Cuadrado del Mavisa ocupan las 2 primeras posiciones por delante de Dirk Decker, el líder de la clasificación general del Paternina Don Zoilo. Se va a entrar a partir de entonces ya en los kilómetros definitivos de la etapa, en esos últimos 20 en los que están situadas 3 dificultades montañosas. Este es el ascenso al Alto de la Fayona de segunda categoría, kilómetro 161, el lugar donde está situada la cima. Se producen pequeños cortes en el pelotón que no van a significar absolutamente nada. El soviético Piotr Ogrumov del equipo Seur pasa en primera posición por delante de Jesús Rodríguez del Mavisa, Pello Ruiz Cabestany del Klaska Jastur, Van den Aer del PDM y Gainerinov, el corredor soviético del equipo Lotus. En
En el descenso de este puerto se va a producir el segundo intento de escapada. Ahí tienen a los dos protagonistas, Marino Alonso, el corredor del equipo Banesto, y Piotr Ugrumov, el soviético del conjunto Seur. Alonso era un hombre peligroso de cara a la clasificación general, ya que se encuentra en el mismo tiempo que Miguel Indurain, a muy pocos segundos del líder de la misma, Dirk Decker, aunque repetimos, el control absoluto de la carrera, por ser el hombre que más aspiraciones tiene de cara a la victoria final, correspondía a los hombres del conjunto de Erik Breuking, el equipo PDM que está dirigiendo aquí su director habitual, Jan Gisbert. Marino Alonso y Piotr Ugrumov son hombres que mantienen unas diferencias máximas entre 10 y 20 segundos con respecto a un pelotón que les va a dar alcance después de coronar el Alto de Praviano, kilómetro 170 de cuarta categoría, donde Ugrumov y Alonso pasan con 12 segundos de ventaja sobre el pelotón que encabeza Jesús Rodríguez, el pajarito, el corredor del equipo Mavisa. En el descenso de este puerto, después de que el pelotón pase por él, este es el instante en que Jesús Rodríguez marca el tiempo del grupo pasando por ese puerto, y Marino Alonso y Ugrumov que miran hacia atrás viendo la proximidad de un grupo que se les echa encima y que les va a alcanzar cuando faltan aproximadamente todavía unos 12 kilómetros para la línea de meta. Desde ahí el descenso es rápido hasta iniciar las rampas de la última dificultad montañosa de la jornada, el Alto de la Plata de tercera categoría. El soviético Ugrumov, insistiendo a lo largo de toda la jornada, es el que corona en primera posición por delante de Jesús Rodríguez del Mavisa y del corredor Oliveira del equipo Clasca Jastur, que sigue buscando en su tierra el conseguir una victoria de etapa que se les está negando en esta temporada de 1991 en todos los frentes en los que el equipo que dirige Juan Fernández o Jesús Suárez Cuevas lo está intentando. En la meta, victoria al final en un sprint largo de Alfonso Gutiérrez, siendo el propio vencedor el que nos cuenta cómo fue la llegada. Bueno, ha habido varios ataques en el repechillo que había antes de la meta y hemos entrado bastante enfilados en los últimos 2 kilómetros. Entonces, antes de la última curva, ha arrancado el campeón de Suiza con su compañero Jojo Arrueda del González Salvador, y en la curva casi se ha caído el primer corredor, y entonces yo he perdido unos metros. Cuando he conseguido lanzar con González Salvador, Jojo ha arrancado, pero al ver que íbamos a rueda se ha apartado y ha seguido el sprint González Salvador, conmigo a rueda, y yo cuando he visto la distancia, pues he hecho mi sprint con el resto de los enemigos a rueda, que justo al hacer un sprint tan largo y al llevar esa rueda, claro, al final ya me faltaba fuerza para llegar y nada más pasar la raya me han rebasado. Pero bueno, he conseguido el triunfo, que es lo que valía, ¿no? Apretadísima victoria, como pueden ver, fue necesaria la foto finish para dilucidar que Alfonso Gutiérrez se había impuesto en la línea de llegada al corredor del Seur Malcolm Elliott y al vencedor de la etapa de ayer, Matthew Herman, el corredor del conjunto Lotus. Ahí tienen al vencedor de la etapa del Paternina Don Zoilo, Alfonso Gutiérrez, en el podio, recibiendo los aplausos del mucho público que se congregó en Avilés. Segunda victoria para el Paternina Don Zoilo en esta Vuelta Ciclista Asturias. Es la tercera que el equipo consigue en la presente temporada y, al igual que la primera lograda en la Semana Catalana de Ciclismo, ha sido de nuevo Alfonso Gutiérrez, uno de los mejores sprinters del pelotón español, el que la ha logrado. Supongo, Alfonso, que una bonita victoria, deseada por otra parte, y que te hace recordar pues viejos tiempos, ¿no? Bueno, por supuesto que sí, que obtener triunfos siempre es importante, y sobre todo después de que ha pasado casi 2 meses del anterior, ¿no? Y es muy importante no solo a nivel particular mío, sino a nivel del equipo, puesto que creo que el equipo Paternina podemos hacer más cosas de las que hemos hecho. Lo que pasa que, aunque parece un tópico el decirlo, hemos tenido bastante mala suerte. Las lesiones de Enrique Aja, la caída, la lesión de José Luis Laguía para la Vuelta a España, puesto que había hecho un gran País Vasco y pudo obtener hasta un triunfo, 2 etapas de triunfo, y por la mala suerte pues no las consiguió. Entonces, ya digo, es muy importante para mí y para el equipo el obtener este triunfo y coger ilusión para que siga la racha, ¿no? Detrás de la clasificación de la etapa, primero Alfonso Gutiérrez, 4 horas 50 minutos 44 segundos, dando tiempo al pelotón que encabezaban también Malcolm Elliott y Matthew Hermans. En la clasificación de las metas volantes, primero Miguel Ángel Iglesias con 13 puntos, a continuación Dirk Decker con 12 puntos y con 3 puntos Esparza y Ochaíta. En los sprints especiales, Esparza es primero con 13 puntos por delante de su compañero Ochaíta con 8 y Dirk Decker tercero con 6 puntos. En la regularidad, Matthew Hermans ocupa con 34 puntos la primera plaza por delante de Alfonso Gutiérrez con 25 y del suizo Stefan Jojo con 24 puntos. Por equipos es primero el Paternina Don Zoilo con 37 horas 52 minutos 8 segundos, a 46 segundos el Buchler y a 48 segundos el Banesto.
primer español clasificado sigue siendo Miguel Indurain, del conjunto Banesto, uno de los aspirantes todavía para la victoria final en esta Vuelta Ciclista Asturias, cuya clasificación general está encabezada por Dit Decker con 12 horas 35 minutos 27 segundos, a 1 minuto y 48 segundos Eric Breuking y a 1 minuto y 52 segundos Jeleni Jan. Mañana etapa reina de la Vuelta Ciclista Asturias, Avilés-Cangas de Narcea, 178 kilómetros de recorrido, con la Cabruñana, Somiedo y Leitariegos, 3 puertos espectaculares que dilucidarán sin lugar a dudas el vencedor final de esta Vuelta Ciclista a Asturias de 1991. Se lo contaremos mañana a las 2. Desde Avilés, eso es todo. Muy buenas tardes.